Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Fabián, estudio en el Instituto Gandhi, voy en el segundo grado Grupo A y los temas que voy a presentar son la genética y el origen del universo. La maestra es la maestra en Ciencias de Epidemiología Clínica Leticia Laura Salcedo Zúñiga. Los temas que les voy a presentar que son de genética es a Gregorio Mendel, las tres leyes, la ley de dominancia, la ley de segregación y la ley independiente. También vamos a ver lo que son los temas de variación de la herencia. También vamos a ver lo que son determinación genética del sexo y herencia ligada al sexo. Y lo que serían los temas del origen del universo, vamos a ver lo que es la teoría del Big Bang, los orígenes de la Tierra y eras geológicas. Bueno, pero primero les voy a dar lo que es una pequeña introducción de lo que es genética y el origen del universo. En genética, cuando se prepara para la división celular, esa molécula se condensa y forma los cromosomas, cuyo tamaño y número son el sello característico de cada especie. Precisamente esos cromosomas son los que guardan y transmiten las características que hacen que los individuos de cada especie se parezcan entre sí. Gregor Mendel fue quien lo descubrió y después de sus estudios muchos perfeccionaron lo que se denomina leyes de la herencia. En el origen del universo, se cree que el universo se formó hace aproximadamente entre 12.000 y 15.500 millones de años. Los astrónomos y físicos de todo el mundo intentan explicar hoy en día el origen del universo mediante varias teorías. Las más acertadas son las complementarias una de la otra. Una es la del Big Bang, también llamada la gran explosión, y la teoría inflacionaria. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema de genética. La genética es la rama de la biología que estudia e interpreta todo lo relacionado con la herencia biológica de los seres vivos, cuál es el mecanismo responsable de ella y cuáles son sus leyes, cómo varía una característica dentro de una población en tiempo y espacio, y mucho más. Debido a su complejidad, la genética se ha dividido para que cada una de sus ramas se dedique a un aspecto específico de la herencia. Esas subdivisiones son la molecular, la genética clásica y la de poblaciones. Ahora les voy a hablar de Gregor Mendel. Bajo el techo de una familia de bajos recursos, John Gregor Mendel nació en 1822, ingresó en el monasterio de los Agustinos de Brno y posteriormente realizó estudios universitarios en Viena, donde asistió a clases de matemáticas, entre otras materias. En esa época adquirió la disciplina que exige toda investigación, al tiempo que sintetizó el método científico. Ambos factores hicieron que sus experimentos resultaran fructíferos. De regreso al monasterio, empezó a experimentar con chícharos en 1856 y obtuvo resultados hasta 1863. En 1865 publicó los resultados en un congreso de la época en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. Las memorias de esa reunión se publicaron al año siguiente. Sin embargo, la comunidad científica de la época le restó importancia y no reconoció los resultados, por lo que los hallazgos de Mendel pasaron inadvertidos. Mendel murió a los 61 años en 1884. Las tres leyes. La primera ley es la ley de la dominancia. Un gen determina la expresión de una característica particular y evita la expresión de la forma en contraste de esa característica. Lo que esta primera ley quiere decir es que existen unos genes más fuertes que otros. Por tanto, sin embargo, van a ser evidentes, palpables, visibles o mediables. Debido a que siempre estén presentes en un individuo, esos genes se expresan opacando a otros. Bueno, ahora la segunda ley, la que es la ley de la segregación de caracteres. Cada organismo contiene dos
factores para cada característica, los cuales se segregan por separado durante la formación de los gametos. Ya se ha explicado que un ser vivo contiene dos formas de cada característica, una heredada por la madre y la otra heredada por el padre. Estas dos formas, que se simbolizan con letras, se separan al momento de originarse los gametos. Ahora la tercera y última ley, la que es la ley de segregación independiente de caracteres. Dos características distintas de un organismo se segregan de manera independiente al momento de formación de los gametos. Ya que vimos las tres leyes, ahora vamos a ver las variaciones de la herencia. Las variaciones son la variación dominante, la variación incompleta, la codominancia y alelos múltiples. En cuanto a la dominancia, hasta ahora se ha visto lo más simple respecto a los alelos. Uno domina y el otro es dominado. Sin embargo, no siempre sucede así. Existen rasgos codificados por alelos que son igual de fuertes. Ninguno de los dos somete al otro, ni hay dominante ni recesivo. Cuando se cruzan dos organismos con este tipo de alelos, como resultado en el fenotipo de los descendientes heterocigotos, se pueden prever dos cosas: rasgos mezclados o intermedio, o bien ambos caracteres expresados de manera simultánea. El caso 1 se conoce como dominancia incompleta y el 2 como codominancia. Bueno, ahora lo que es la herencia poligénica. Hay varios caracteres que no solo dependen de un gen como más de un alelo, sino que su fenotipo depende del más de un gen. Este tipo de herencia recibe el nombre de poligénica. Entre otros rasgos de tal tipo cabe mencionar el color de los ojos y la piel del ser humano y el color de las semillas del trigo. Y ya que vimos variaciones de la herencia, vamos a ver lo que es determinación genética del sexo. La mayoría de los organismos presenta dos fenotipos sexuales distintos, hembra y macho. Existen diferentes mecanismos por los que se constituye el sexo, género, y todos ellos se conocen como determinación del sexo. Y ahora lo que es herencia ligada al sexo. Otro tipo de herencia que tenemos sigue las leyes de Mendel. Son algunos padecimientos del ser humano relacionados con los cromosomas sexuales. Ahora sí vamos a empezar con lo que es el origen del universo, y voy a empezar con lo que es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang se basa en la relatividad de Albert Einstein y es matemáticamente demostrable. Explica la expansión y evolución del universo a partir del primer segundo siguiente de la gran explosión, pero no da cuenta que lo sucedido ante ella. Hay pruebas que sustentan la idea de la expansión del universo, propuestas en 1922 por Alexander Friedman y modificadas en 1948 por George Gamow. La teoría del Big Bang postula que hace 12.000 a 15.000 millones de años toda la materia estaba concentrada en una zona pequeñísima del espacio en la cual había temperaturas muy elevadas y que en cierto instante estallido, con lo que liberó la energía y dispersó materia en todas las direcciones posibles. Así se originó el universo, cuya evolución comienza desde entonces. Ahora, como el siguiente subtema es principales teorías del origen de la vida. Desde el que el ser humano apareció en la faz de la Tierra, ha intentado explicar el origen de la vida. Al conocer explicaciones, es posible predecir el futuro de la vida. En nuestro planeta, las principales teorías sobre el origen de la vida son creacionismo, generación espontánea, pospermanía y la teoría físico-química. Vamos a empezar con el creacionismo. En el creacionismo, todas las religiones del mundo sostienen que un Dios, creador de la vida,
Los relatos míticos revelan el origen sagrado de la vida. Cada cultura con sus propios dioses tienen su versión de cómo nació la vida para todos los seres vivos, incluido el hombre. Ahora vamos con el generación espontánea. En el siglo V a.C., grandes científicos griegos como Anaximandro y Tales de Mileto plantearon la teoría de la generación espontánea como respuesta a la pregunta sobre el origen de la vida. Creían que la vida se originaba en el lodo de la combinación de fuego y agua o cualquier combinación de elementos, pero sin la invención de los dioses. Vamos con la panspermia. La teoría de la panspermia fue la propuesta en 1877 por Hermann von Helmholtz, pero en 1908 el químico sueco Stante, ganador del premio Nobel en 1903, la popularizó. De acuerdo con ella, la vida se originó en el espacio y los primeros seres vivos fueron esporas y bacterias que llegaron a la Tierra en meteoritos que chocaron en ella, procedentes de algún planeta donde había vida. Luego, las radiaciones solares ayudaron a dispersar esas esporas y bacterias. Ahora vamos con la teoría físico-química. Charles Darwin en 1809 y 1882 fue siempre muy cauteloso al hablar sobre el origen de la vida, pues creía que el conocimiento sobre este era insuficiente y poco creíble, ya que faltaba realizar estudios y observaciones. Por tanto, no publicó nada sobre el tema ni lo abordó en sus experimentos. Y ya que vimos algunas teorías, vamos a seguir con lo que son las eras y periodos. Las eras que hubieron fueron la Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. La era Paleozoica. En esta era se distinguen 6 periodos en los que se formaban grandes montañas y pantanos. También los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Aparecieron muchas especies animales hoy conservadas en fósiles. Ordovicico. Surgieron los primeros peces de esqueleto blando. Silúrico. Aparecieron sobre la Tierra las primeras plantas. Devónico. Surgieron las primeras plantas gimnospermas. En la era Mesozoica se distinguen 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cetácico. En esta era se inició la fractura de Pangea, que dio origen mediante derivaciones continental a los continentes actuales. Triásico. Aparecieron los primeros dinosaurios y se inició la evolución de los mamíferos. El Jurásico constituyó el dominio absoluto de los dinosaurios. Cretácico. Al final del periodo se produjo la extinción masiva de los dinosaurios y otras especies. En la era Cenozoica se distinguen 2 grandes periodos: Terciario, Paleoceno, Oceno, Oligoceno, Mioceno y Policeno, y Cuaternario, Pleistoceno y Holoceno. Terciario comenzó el periodo de los amigospermas sobre el gimnosperma. Pleistoceno. Aparecieron los primeros homínidos en África. Holoceno. Inició el fin de la última glaciación. Y eso fue una pequeña explicación de lo que fue genética y el origen del universo. Y como conclusión se queda que la genética es el estudio de la herencia, el proceso el cual un padre transfiere ciertos genes a sus hijos, la apariencia de una persona, estructura, color de cabello, de piel, de sus ojos. Está determinada por los genes, otras características afectadas por la herencia. Y en el origen del universo es el instante en el que surgió toda la materia y la energía que existe actualmente en el universo como consecuencia de una gran explosión y la expansión. La postulación denominada la teoría del Big Bang, gran explosión, es aceptada por la mayoría de los científicos. Eso está ligado una con la otra, ya que empezó pues todo, desde que empezó el universo fue desarrollándose y así se fueron heredando varias cosas de los animales hasta llegar actualmente donde estamos.